Mi amor de la infancia, perfectamente adaptado a mí, eligió estar con una chica frágil de las zonas empobrecidas. Decidido a casarse con ella, soportó una tremenda presión de toda su familia y puso fin a nuestro compromiso. Devastada, dejé el país para seguir estudiando. Cuando regresé, él y Carolina habían estado casados durante casi 2 años, y yo ya me había ido. En la gran fiesta de bienvenida organizada en mi honor, Patrick, que una vez había ido en contra de todo para estar con Carolina, ahora la miraba con ojos helados y desprecio. Con voz fría, comentó: ¿No se supone que debes quedarte en casa? ¿Por qué estás aquí avergonzándote a ti mismo? A mi regreso, mis amigos me organizaron una lujosa fiesta de bienvenida. Sorprendentemente, Patrick estuvo presente. 7 años antes, él había insistido en poner fin a nuestro compromiso a pesar de que nuestras familias estaban bien emparejadas, eligiendo a Carolina en su lugar. Incluso había declarado ante nuestros mayores que preferiría casarse con un perro que quedarse conmigo si no podía estar con Carolina. Sus duras palabras ignoraron la amistad de larga data entre nuestras familias. Ese día no pude contenerme más. Lloré durante 1 hora frente a mis padres, suplicando que terminaran el compromiso. Les dije que ya no quería a Patrick ni casarme con él. Con tristeza en sus ojos, mis padres finalmente aceptaron y se reunieron en privado con la familia de Patrick durante 1 hora. Resultó que el problema no era que Patrick quisiera dejarme, sino que mi familia no quería ver a su hija casada. El compromiso finalmente se canceló y aunque nuestras familias siguieron en contacto, nuestra relación se desvaneció lentamente. Más tarde, no, caray. Más tarde, continué mis estudios en París. Ahora, de vuelta a casa, observé a Patrick de cerca. Se había vuelto más alto y refinado, y su hermoso rostro tenía un aire de digno desapego. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí. Nadie me había informado de que Patrick asistiría. Miré a Jessica, la anfitriona del evento, quien rápidamente se distanció y explicó: Yo no lo invité, Sofía. De alguna manera, Lee escuchó que regresabas y tomó la iniciativa de organizar esta fiesta para mí. No fue intencional. Añadió nerviosa, tratando de desviar la responsabilidad. Patrick, con una sonrisa amable que recordaba sus días de escuela cuando solía recogerme, dijo: Sofía, ha pasado tanto tiempo. Yo era joven y tonto en ese entonces y te lastimé. Estoy aquí para disculparme. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Su fraseo sugería que si admitía guardar rencor, podría ser yo el incapaz de seguir adelante. Levanté la barbilla y sonreí cálidamente. Como dijiste, todo está en el pasado. Seguimos formando parte del mismo círculo social y han pasado años. Ya no me importas. Decidí dejar que el pasado fuera pasado, al menos exteriormente. Tomé un sorbo de vino y comenté casualmente: Jessica mencionó que tú y Carolina se casaron hace más de un año. Todavía no te he felicitado, así que esto es para ti. Su rostro permanecía impasible, teniendo en cuenta que se había casado con la mujer que deseaba profundamente. Incluso alguien tan reservado como él debería mostrar alguna emoción. Antes de que pudiera pensar más, levantó su vaso y bebió. Parecía menos un brindis, y más como si estuviera tratando de adormecer sus sentimientos. No me detuve en ello. A medida que viejos amigos y conocidos se mezclaban, la conversación naturalmente se centraba en mí. Preguntas sobre mis novios en Francia, mi gira internacional de exposiciones de arte y quejas juguetonas como: Sofía, tienes tanto éxito. Sus exposiciones siempre se agotan y ha abierto numerosas galerías en todo el mundo. Mi papá siempre está decepcionado. Me dice que aprenda de ti en lugar de perseguir celebridades, comprar bolsos y comprar autos deportivos. Me reí y respondí: Es solo un pasatiempo. Patrick, que había estado callado, de repente se rió. Definitivamente te has vuelto más humilde con los años. Su tono era: ¿cómo puedo describirlo? Se sentía tan natural como si todavía fuéramos viejos amigos, como si él no hubiera dicho o hecho esas cosas hirientes cuando eligió a Carolina. No estaba seguro de cómo responder. Tal vez fue mi imaginación, pero parecía haber un indicio de algo más en su voz, algo casi coqueto. Antes de que pudiera responder, añadió: Vi tu sueño del samsara. Fue fantástico. En este momento, no solo yo, sino también mis amigos, notamos que algo andaba mal. Las conversaciones se silenciaron y los ojos de todos se desplazaron sutilmente entre Patrick y yo.
Mantuve una expresión serena y le di las gracias cortésmente. Después de una breve pausa, bromeé con él. ¿Asististe con Carolina? Por cierto, ¿por qué no vino hoy? Han pasado años desde la última vez que la vi. Después de todo, éramos compañeros de clase. Su comportamiento volvió a ser distante cuando respondió casualmente. Oh, ella tenía algo que atender en casa. Su tono la hacía parecer una extraña. No podía entender por qué hablaba de la mujer que una vez amó tan apasionadamente con tanto desapego, pero opté por no involucrarme más. Me reí y cambié de tema. A medida que la noche llegaba a su fin, vimos a Carolina sentada sola en un sofá en el vestíbulo mientras salíamos del club. Sus ojos estaban fijos en el ascensor VIP privado, su expresión tensa y ansiosa. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, inmediatamente se levantó del sofá, aparentemente esperando que saliéramos. Todos se detuvieron un momento. Intentó esbozar una sonrisa y su mirada recorrió la habitación hasta que se posó en mí, junto a Patrick. Su rostro palideció al instante. Se quedó allí, mirándome con una mirada perdida y desamparada, como si se enfrentara a un enemigo formidable. Me quedé perplejo. Carolina había cambiado mucho. Recordé la primera vez que se unió a nuestra clase durante el segundo semestre de la escuela secundaria. En ese entonces, vestía el uniforme escolar, de pie en el podio luciendo desnutrida, con la ropa colgando suelta de su cuerpo. Sus rasgos eran sencillos y poco notables, y su rostro mostraba signos de nerviosismo e incomodidad. Sin embargo, la maestra la saludó calurosamente y le dijo: «Esta es Carolina, que siempre sobresale en los exámenes conjuntos provinciales. Démosle la bienvenida». Se hizo el silencio mientras unos ojos curiosos se volvían hacia Carolina. Asistimos a una prestigiosa escuela secundaria privada, donde los estudiantes eran ricos o nobles, y la excelencia académica no era el único criterio de admisión. La apariencia de Carolina no acababa de encajar. Sentí un poco de lástima por ella en ese momento, así que sonreí y fui el primero en aplaudir. A regañadientes, la clase comenzó a aplaudir y el sonido llenó todos los rincones de la sala. La maestra me dio las gracias y me presentó a Carolina. «Soy Sofía Jing, la monitora de la clase. Si necesitas ayuda, no dudes en preguntarle». A pesar de esto, Carolina nunca se acercó a mí para pedirme ayuda porque Patrick estaba allí para protegerla. Patrick, que era mi novio en ese entonces. Cuando Carolina se transfirió, el único asiento disponible estaba al lado de Patrick, convirtiéndola en su compañera de escritorio. No sé si la traición a mis sentimientos comenzó a partir de ese momento. Por ejemplo, Carolina provenía de un entorno pobre y sufría de hipoglucemia severa y anemia. Una mañana, durante el autoestudio, se desmayó y fue Patrick quien la llevó a la enfermería. O cuando la tía Lee regresó de Bélgica con muchos regalos para Patrick y para mí. Cuando me pidió que eligiera primero, Patrick sacó una caja de chocolates hechos a mano y dijo: «Me quedo con esto». Estaba confundida porque Patrick no era goloso y nunca lo había visto particularmente aficionado a los chocolates. Más tarde, incluso pidió las recetas de pastelería de mi familia. Al encontrarlo inconveniente, le pedí a nuestro chef que los preparara y se los enviara directamente a él. Pensé que Patrick había desarrollado un nuevo gusto, hasta que más tarde vi envoltorios de dulces en el escritorio de Carolina, junto a los pasteles que le había enviado a Patrick. Carolina tenía un amor genuino por los chocolates y un fuerte antojo por la repostería. Me aseguré a mí mismo que Patrick simplemente estaba mostrando preocupación por su desafortunado compañero de escritorio, a pesar de que Patrick no era el tipo de persona que ayuda voluntariamente a los demás. No es que descartara por completo mis dudas, pero Carolina parecía demasiado anodina para merecer tanta atención. Nunca imaginé que Patrick se volvería contra mí y desarrollaría sentimientos por Carolina. Después de todo, me consideraba excepcional. Era conocida como la chica más hermosa de toda la escuela, y algunos amigos me apodaban cariñosamente Tres Bienes. No por mi personalidad, sino por mis buenos antecedentes familiares, excelentes calificaciones y popularidad. ¿Cómo podría haber pensado que Patrick me engañaría y se enamoraría de Carolina? Sin embargo, han pasado 7 años y Carolina ya no parece frágil y desaliñada. Ahora se viste con trajes de alta costura de pies a cabeza, llevando bolsos de diseñador adornados con grandes logotipos. Aunque son caros, los accesorios se ven algo llamativos y desiguales en ella.
Se acercó a mí con una sonrisa y me saludó. Sofía, has vuelto. Después de hablar, sus ojos permanecieron inseguros entre Patrick y yo, lanzando una mirada inquisitiva que me inquietó. Fruncí el ceño ligeramente, sintiéndome irritado. Patrick fue el primero en responder, con un tono distante. ¿Por qué estás aquí? Carolina miró nerviosamente a Patrick. Su sonrisa se volvió algo triste mientras intentaba apaciguarlo. Estaba de compras y el dueño del club mencionó que tú y tus amigos estaban organizando una fiesta de bienvenida para Sofía, así que esperé para unirme a ti. Su explicación estaba llena de inconsistencias. Luego levantó su bolsa para mostrársela a Patrick, diciendo, el gerente aquí escuchó que yo estaba aquí y envió especialmente 2 botellas de vino tinto como regalo para la señora Lee y el señor Lee. Ella enfatizó, señora Lee, como si reclamara la propiedad, pero la expresión previamente indiferente de Patrick se oscureció con molestia al escuchar esto. Escuché a un amigo detrás de mí reprimir una risa. Teniendo en cuenta el estado de la familia Lee, no solo el gerente del club, sino incluso el propietario, tendrían que reservar una cita con medio mes de anticipación, solo para ver a Patrick. Sin embargo, allí estaba la esposa de Patrick tratando 2 botellas de vino de un gerente como algo precioso y presentándoselas a Patrick como si fueran especiales. Era bastante poco sofisticado e inapropiado. Claramente, es probable que tales situaciones incómodas hayan ocurrido varias veces desde que Carolina y Patrick se casaron. La voz de Patrick era impaciente y contundente. No te dije que te quedaras en casa. ¿Por qué saliste y te avergonzaste a ti mismo? Las risas estallaron detrás de mí. El rostro pálido de Carolina, una vez pálido, se volvió ceniciento mientras miraba impotente a Patrick. No podía entender por qué Patrick se enfadó de repente, ni sabía que había hecho mal. Nadie se lo había explicado ni la había guiado. Todos se burlaban de su falta de sofisticación y de su incapacidad para encajar. Pero el comportamiento de Patrick me tomó por sorpresa, e instintivamente me volví para mirarlo. Su expresión era gélida, no afectada por los murmullos de risa a nuestro alrededor, como si la persona ridiculizada no fuera la mujer con la que tanto le había costado casarse. Me quedé atónito momentáneamente. No había actuado así antes. Cuando Carolina fue condenada al ostracismo por la clase por no encajar, Patrick, quien finalmente terminó nuestro compromiso por ella, siempre la defendió y la protegió. Pero ahora se quedó allí mirando a Carolina con ojos fríos, mostrando un cansancio e impaciencia apenas perceptibles en su mirada. Parecía completamente diferente del hombre que una vez fue. ¿Cómo podía resentirse con Carolina? ¿Había olvidado la ferocidad con la que la había defendido hasta el punto de romper nuestro compromiso? La primera vez que Patrick defendió a Carolina fue durante una clase de inglés. Para nosotros, el inglés fue probablemente la asignatura más fácil. Desde que teníamos 2 años, teníamos varios tutores de inglés en casa, y todas nuestras conversaciones diarias eran en inglés. Desde la gramática hasta la pronunciación, hablábamos con la precisión de los aristócratas británicos. Esta era una de las habilidades fundamentales que se esperaba que domináramos. Ese día, la profesora de inglés le pidió a Carolina que leyera un pasaje en voz alta. Tan pronto como se puso de pie y comenzó, la clase comenzó a zumbar. Cuando llegó a la mitad, alguien no pudo contenerse y comenzó a reír. Aunque sus calificaciones eran innegablemente buenas, probablemente no había recibido una educación estructurada y su pronunciación era incómoda, llena de errores vergonzosos. Las risas fueron contagiosas, se convirtieron en un fuerte alboroto hasta que Carolina se quedó en silencio. El profesor de inglés, con aspecto algo impotente, le pidió que se sentara e intentó cambiar de tema. Después de clase, Jessica se acercó deliberadamente a Carolina e imitó en voz alta su pronunciación mientras hablaba en inglés con sus amigos. Lo imitó con tanta precisión que todos los que estaban cerca no pudieron evitar reírse. Carolina estaba sentada en su escritorio con la cabeza gacha, el flequillo cubriéndole la frente. Desde mi vista lateral no podía ver su expresión, pero su silueta parecía esbelta, sus hombros cargados de emociones reprimidas. Por alguna razón, de repente me sentí indiferente. Quería decirle a Jessica que dejara de intimidar al nuevo estudiante, pero antes de que pudiera hablar, Patrick, que generalmente evitaba interferir en los asuntos de los demás, actuó primero. Había estado acostado en su escritorio, durmiendo la siesta, pero al escuchar la burla de Jessica,
Se sentó sin expresión, agarró el grueso libro que tenía frente a él, Harry Potter. Of course, y lo golpeó contra el escritorio. El sonido resonó claramente. En medio de los golpecitos, miró fríamente a Jessica, que se estaba burlando de Carolina, y dijo bruscamente: «Cállate, estás siendo molesta». La risa de Jessica se detuvo y la clase se quedó en silencio. Mi mirada se fijó brevemente en Patrick antes de volverme hacia Jessica, ofreciéndole una amable sonrisa para aliviar la incomodidad. Le dije: «Jessica, la clase está a punto de comenzar». Jessica se dio la vuelta, haciendo un gesto de silencio hacia mí, asintiendo, y llevó a sus amigas de vuelta a sus asientos mientras decía obedientemente: «Entendido». Por el rabillo del ojo vi a Carolina mirar a Patrick, con los ojos brillantes mientras le susurraba algo. Supuse que probablemente se lo estaba agradeciendo, pero la expresión de Patrick permaneció indiferente, sin mostrar ninguna respuesta emocional. Más tarde, después del almuerzo, me encontré de nuevo con Carolina en la biblioteca. La biblioteca estaba menos concurrida al mediodía, ya que la mayoría de la gente estaba comiendo, durmiendo la siesta o cotilleando sobre las últimas noticias. Estaba sentada en un rincón apartado junto a la ventana y la escuché esforzarse por practicar su acento con un pequeño altavoz. No presté mucha atención y me acosté al otro lado, listo para tomar una siesta, hasta que vi a Patrick. Entró con su habitual comportamiento guapo y despreocupado, sosteniendo una edición en inglés de Harry Potter. Caminó directamente hacia Carolina, se paró a su lado y dijo: «Practicar así no ayudará». Luego se sentó a su lado, abrió casualmente su Harry Potter, señaló una oración y dijo: «Léeme esto». Animada por él, Carolina se sonrojó y se tomó su tiempo para leer en voz alta, tímida y vacilante, poco a poco. Es posible que el señor Dursley estuviera sumido en un sueño inquieto, pero el gato de la pared de afuera no mostraba signos de somnolencia. La yema del dedo de Patrick se posó en drifting, y pude oírle enseñar pacientemente a Carolina a pronunciarlo con un acento británico adecuado. La biblioteca estaba muy silenciosa, con la luz del sol entrando por los grandes ventanales, iluminando diminutas partículas de polvo dorado que bailaban en el aire, mientras los dos se bañaban en la luz del sol como un cuadro. Por supuesto, en este punto, Carolina simplemente estaba recibiendo pasivamente la ayuda de Patrick. Pero al final, vi que su mirada se fijaba en el rostro de Patrick. Sus mejillas se enrojecían gradualmente. Luego, con voz suave y envidiosa, le dijo a Patrick: «Realmente tengo envidia de Sofía». Lo que envidiaba era obvio. A partir de ese momento, me empezó a desagradar Carolina. Naturalmente, nadie podía decir que no me gustaba Carolina. Siempre había sido tranquila y tolerante. Aunque mis compañeros de clase me admiraban, nunca me involucré en formar camarillas ni aislar a otros. Durante una sesión de tenis de la clase de educación física en la que se separaba a niños y niñas, primero me fijé en ella. Todos eligieron a sus parejas y, como era de esperar, Carolina se quedó sin ninguna. Permaneció en el centro de la cancha, raqueta en mano, con las mejillas enrojecidas mientras miraba a su alrededor, con un aspecto impotente y lamentable a la vez. Sonreí, me acerqué a ella y le ofrecí mi mano, diciendo: «Vamos a formar un equipo». Parecía desconcertada, casi abrumada, y murmuró. Yo asentí con una sonrisa y respondí: «Sí, tú». Su sonrisa de agradecimiento me recordó una escena que había visto en la biblioteca con ella y Patrick. Mientras me alejaba, forcé la sonrisa de mi rostro, con la esperanza de que ella pudiera mantenerla más tarde. Sin embargo, Carolina no devolvió ninguno de mis servicios. Era como un juego de búsqueda. Cada vez que sacaba la pelota, apuntaba la pelota fuera de su alcance. Corrió de un lado a otro, logrando solo recoger las pelotas mientras se disculpaba repetidamente. «Lo siento». Arrepentido. Soy muy malo en esto. No fue hasta más tarde, cuando se reunieron más compañeros de clase, que se dio cuenta de que yo se lo estaba poniendo difícil intencionalmente. Alguien susurró detrás de mí: «¿Qué le pasa a la bella de la escuela? Nunca antes había actuado de esta manera». Otro agregó: «¿Cuándo la ofendió la nueva chica?». Fingí ignorancia,
continuando sacando tiros desafiantes hasta que Carolina tropezó y cayó tratando de devolver uno. La vi agarrarse la rodilla hinchada, sonriendo sin ningún remordimiento, y me disculpé. Oh, lo siento mucho. Mantuvo la cabeza gacha, susurrando. Está bien, le respondí calurosamente. Tus habilidades de tenis son realmente deficientes. Durante el partido de la fase de grupos más tarde, por favor, no me detengas. Carolina luchó por levantarse, todavía disculpándose mientras todos observaban la escena que se desarrollaba hasta que Patrick intervino. Me miró, luego tomó la raqueta de las lágrimas de Carolina, mirándome con una actitud fría. Sus habilidades tenísticas son malas, Sofía. Déjame practicar contigo, dijo con una sonrisa. Patrick me eclipsó por completo. Para ser honesto, él usaba su mano izquierda y había ganado el campeonato juvenil de tenis a los 12 años, mientras que yo solo había entrenado durante unos pocos años, lo que hacía que nuestras habilidades no coincidiesen. Jugué obstinadamente contra él durante media hora, logrando a duras penas devolver sus servicios. Mi atención permaneció fija en Patrick, que no mostró piedad. En el último tiro, sacó la pelota para que rozara la red y golpeara mi rodilla, el mismo lugar donde Carolina se había lesionado. El dolor era intenso. Si no fuera por alguien que jadeó y me ayudó a levantarme, me habría derrumbado. Patrick permaneció indiferente. Me miró con frialdad y dijo, Sofía, con tus habilidades, incluso sin que nadie te detenga, no ganarías. Luego se volvió hacia Carolina. Le hizo un gesto para que lo siguiera y le dijo, Vamos, vamos. Carolina lo miró como si fuera un príncipe heroico que acudía a su rescate. Ella asintió obedientemente, diciendo, Está bien. Más tarde, algunos compañeros de clase me acompañaron a la enfermería. Después de aplicar un medicamento, Jessica se quedó a mi lado. Normalmente despreocupada, Jessica sintió que algo andaba mal ese día. Ella preguntó, Sofía, ¿Patrick está loco? En ese momento no podría haberlo sabido, pero sus acciones posteriores fueron realmente dementes. Ahora, es ridículo. Resulta que se arrepiente. Es absolutamente ridículo. Varios días después del banquete de bienvenida, Jessica finalmente reunió el coraje para llamarme. Ella comenzó cautelosamente. Sofía, ¿estás loca? Mientras mezclaba pintura, pero casualmente respondí, ¿por qué estaría enojado? Hizo una pausa, luego suspiró y preguntó, ¿puedo preguntarte algo en privado? ¿Sigues sintiendo algo por Patrick? Su pregunta me dejó atónito, casi me hace caerme de la silla. Después de recuperar la compostura, miré a Jessica con una sonrisa irónica y le pregunté, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué hice para darte esa impresión? Dímelo rápido para que pueda corregirlo. Ella dudó antes de decir, porque parece que Patrick se arrepiente de haberse casado con Carolina. Y antes de que te fueras del país, Patrick me preguntó por ti varias veces. Continuó con algunos chismes que yo me había perdido. Después de que dejé el país con el corazón roto y enojado para continuar mis estudios, a pesar de mi compromiso roto con Patrick, la tía Lee se opuso firmemente a su relación con Carolina. Resulta que Patrick realmente amaba a Carolina. Se quedó en el país para asistir a la universidad con ella y, después de graduarse, abandonó a la familia Lee, rechazando su apoyo financiero y comenzando su propio negocio. Honestamente, aunque nos sentimos mal por ti en ese entonces, también nos conmovió la forma en que Patrick defendió a Carolina. Era amor verdadero, explicó Jessica. Finalmente, la familia Lee no pudo resistirse más a Patrick. Siendo su único hijo, persistieron durante un año antes de aceptar que se casara con Carolina. El día de su boda, la reputación de la familia Lee quedó completamente empañada. A pesar de los orígenes humildes de Carolina, su numerosa familia estaba ansiosa por hacer alarde de su logro e invitó a parientes y vecinos lejanos. Se difundió la noticia de que la hija de la familia Lee se había casado con un miembro de una familia prestigiosa, lo que llevó a un banquete de bodas abarrotado. Es probable que Patrick quisiera preservar la dignidad de Carolina frente a su familia, por lo que las mesas no estaban separadas. Los parientes de la familia Lee, los socios comerciales y los parientes de Carolina se mezclaron en el mismo salón, creando un ambiente ruidoso y caótico con gente charlando en voz alta, niños corriendo y los padres de Carolina presumiendo con orgullo del matrimonio de su hija con el hijo mayor de la familia Lee.
Se dice que uno de los tíos de Carolina, tratando de impresionar, incluso hizo que Patricio se arrodillara y se inclinara durante un brindis. Patrick, por lo general tratado como una estrella que solo se había arrodillado en el santuario ancestral de la familia Lee, ahora tenía que inclinarse ante un extraño. Esa noche, la tía Lee estaba tan furiosa que terminó en el hospital, marcando el comienzo del matrimonio de Patrick con Carolina. Después, la familia Lynn explotó con frecuencia el nombre de Patrick para estafas y tuvo que lidiar con numerosas situaciones difíciles. El hermano de Carolina conduciendo ebrio y causando un accidente fatal, su tío comprando una casa, los hijos de su tía inscribiéndose en escuelas y su padre discapacitado necesitando empleo. Estos problemas erosionaron gradualmente cualquier afecto que Patrick tuviera por Carolina hasta que no quedó nada. Escuché sin mucho interés y de repente recordé cuando Patrick se había parado frente a mí, explicando por qué se había enamorado de Carolina. Había dicho fría y deliberadamente: Sofía, naciste en una vida en la que todo es fácil, pero Carolina, que no tenía nada, echó raíces en la tierra y se convirtió en algo brillante y resistente por sí misma. Realmente amo a Carolina. Amo su vitalidad y su espíritu inquebrantable. Sus palabras de entonces permanecieron en mi mente, pero su admiración y amor casi se habían desvanecido. ¿Qué había cambiado? ¿Había disminuido la vitalidad de Carolina o su espíritu inflexible ya no brillaba tanto para él? Era completamente ridículo. Corté bruscamente a Jessica. Mi tono se volvió algo frío. No me importa lo que esté pasando entre él y Carolina. Sus problemas no son asunto mío. No quiero oír hablar de ellos y no me interesa. Jessica, si lo vuelves a mencionar, nuestra amistad se acabó. Está bien. Se disculpó rápidamente Jessica. No lo volveré a mencionar. Después de todo, solo quería lo mejor para ti. Se detuvo, pero supe que se refería a lo mucho que había amado a Patrick. Sin embargo, el pasado es como el viento. Nadie permanece enamorado de una sola persona toda su vida, especialmente de alguien que le ha hecho daño. Todavía estoy dispuesto a hablar con Patrick ahora, pero solo porque soy amable y digno. En cuanto a él, ya no significa nada para mí. Si es posible, preferiría no tener ninguna asociación con Patrick y Carolina. Pero parece que ese es solo mi deseo. Ellos no sienten lo mismo. Conocí a Patrick en un cóctel de negocios. Nos encontramos dentro del mismo círculo social, haciendo que nuestros encuentros sean inevitables de vez en cuando. Sintiéndome asfixiado, salí a la terraza para tomar un poco de aire fresco cuando Patrick se acercó, sosteniendo una copa de vino tinto, y comenzó a entablar una conversación ligera. Respondí distraídamente hasta que finalmente desvió su mirada hacia las montañas lejanas y superpuestas, su expresión teñida de profunda tristeza. Después de una larga pausa, preguntó nerviosamente: «Sofía, ¿has estado bien desde que vives en el extranjero estos últimos años?» Giré ligeramente la cabeza hacia él, ofreciéndole una leve sonrisa, y le recordé: «Patrick, estás casado. Teniendo en cuenta la luz de la luna y el entorno, ¿crees que es apropiado iniciar este tipo de discusión con tu ex prometida?» Mi tono distaba mucho de ser cortés, pero él se limitó a sonreír, aparentemente sin afectación, y respondió: «Es solo una conversación casual entre viejos amigos. Estás siendo demasiado sensible, Sofía». Le respondí sutilmente: «Lo siento, pero tienes un historial, ¿no?» Hizo una pausa, sin mostrar ninguna ira, sino que esbozó una sonrisa amarga. Suspirando, se volvió hacia la vista lejana y dijo: «Estoy tan agotado. Todo el mundo entiende por qué estoy cansada. La elección de esposa de Patrick se ha convertido en una broma dentro de todo nuestro círculo. Es raro ver a alguien burlarse de la familia Lee de esta manera». Optando por no prolongar la conversación, levanté con calma mi copa de vino, preparándome para irme. Antes de partir, le ofrecí una sonrisa cortés y le comenté: «Pero tú mismo la elegiste». Nuestros caminos se cruzaron de nuevo en la celebración del cumpleaños de la tía Lee. Desde mi regreso al país, la tía Lee se había puesto en contacto conmigo con frecuencia. Aunque el vínculo entre nuestras familias se había debilitado gradualmente a lo largo de los años, quedaban algunos lazos comerciales y la tía Lee siempre me había tenido en alta estima. Si bien podría haber ridiculizado a Patrick por traicionarme,
No podía rechazar la invitación de la tía Lee. Ella personalmente me llamó y me dijo, Sofía, el cumpleaños de la tía es el próximo miércoles. ¿Puedes venir? Has estado fuera durante 7 años sin siquiera una llamada. Es difícil negarse cuando un anciano te invita personalmente. Después de colgar, salí a seleccionar un regalo apropiado. No fue hasta que llegué a la residencia de la familia Lee que sentí que algo andaba mal. La reunión de cumpleaños de la tía Lee fue íntima, sin extraños, solo algunos parientes de la familia Lee. Mi presencia se sentía un poco fuera de lugar. Dudé brevemente, pero la tía Lee parecía genuinamente complacida de verme. Estaba rodeada de parientes femeninas de su edad, tías y primas de Patrick, todas figuras familiares. La tía Lee me hizo señas para que me acercara y me invitó a sentarme a su lado. Hice una pausa, no queriendo crear una escena, así que mantuve una sonrisa mientras me acercaba y me sentaba a su lado. Carolina no se veía por ningún lado. La tía Lee tomó suavemente mi mano, escudriñándome, y por alguna razón sus ojos se llenaron de lágrimas. Emocionalmente dijo, este niño ha crecido ante mis ojos, volviéndose más hermoso y extraordinario cada día. La gente a su alrededor se hizo eco de sus sentimientos, colmándome de cumplidos. Mientras escuchaba sus elogios, la tía Lee recordó con una sonrisa. La primera vez que la vi, tenía 5 años. Sus padres la trajeron a la casa de al lado, vestida con un tutú rosa, sonriendo dulcemente, mientras su madre nos presentaba un regalo de buena vecindad. Recuerdo que en ese momento pensé por qué no tenía una hija como ella. En esos momentos sabía que no debía hablar, simplemente permanecer en silencio y sonreír apropiadamente. Durante la cena, Patricio y Carolina regresaron. Es probable que Patrick se diera cuenta de que yo estaba allí, así que no pareció sorprendido y asintió con la cabeza. Sin embargo, Carolina palideció al verme. Su angustia era evidente. Forzó una sonrisa y saludó a la tía Lee. Mamá, feliz cumpleaños. La tía Lee le dio una mirada helada y permaneció en silencio. En cambio, me tomó de la mano y me llevó al comedor, diciendo, buena niña, ven a sentarte con la tía. En ese momento, estaba claro que algo andaba mal. La tensión alcanzó su punto máximo durante la comida, ya que todos los platos que tenía delante eran los que solía adorar. La tía Lee presentó cada plato con una expresión de dolor. Pobre niño, debes haber pasado un momento difícil en el extranjero. Has perdido mucho peso. Pruebe esta sopa clara con nido de pájaro, era su favorita cuando era pequeño. Cada vez que Patrick te molestaba, usaba este plato para calmarte. Ella continuó. Liu, nuestro jefe de cocina, sabía que era para ti, así que comenzó a remojar el nido del pájaro con 4 o 5 días de anticipación. Pruébelo y vea si todavía sabe igual. De repente, un fuerte estruendo interrumpió sus palabras. Levanté la vista y vi que Carolina, tal vez nerviosa o nerviosa, había volcado su plato. Un sirviente se movió para limpiarlo, pero Carolina insistió en manipularlo ella misma. Se agachó con una servilleta y se disculpó frenéticamente. Lo siento, lo siento. Cuando se agachó para limpiarse, Patrick la agarró de la mano y la detuvo. Él la miró con frialdad y exigió. Basta, mírate a ti mismo. ¿Qué estás haciendo? Volviéndose hacia el sirviente que estaba a su lado, ordenó. Ama de llaves, limpie esto. La tía Lee estaba claramente furiosa. Respirando con dificultad, la oí murmurar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Menos mal que aquí es solo familia y las puertas están cerradas. Luego se volvió hacia mí y me dijo, Sofía, mira esto. Debe haber estado profundamente molesta porque no se contuvo, dirigiéndose directamente a Carolina. Si Patrick se hubiera casado contigo, nada de esto habría sucedido. Agarrándose el pecho, probablemente sintiendo el aguijón de su ira, agarró mi mano y habló impulsivamente. Sofía, recuerdo que solías amar tanto a Patrick. Este chico tonto te lastimó, pero el pasado es como el viento. ¿Puedes perdonarlo? Por el bien de la tía. ¿Puedes perdonarlo esta vez? El comedor se sumió en un silencio absoluto, tan silencioso que se oyó la caída de un alfiler. Todos los ojos estaban puestos en mí, incluido el de Patrick. No mostró ninguna reacción a las palabras de su madre pronunciadas frente a su esposa. Simplemente me miró en silencio como si esperara mi respuesta. Carolina huyó de la habitación llorando y nadie la persiguió.
Lentamente puse mis palillos sobre la mesa. Sonreí y me dirigí a la tía Lee. Tía, no organizaste una gran fiesta para tu cumpleaños, pero me invitaste y estoy muy feliz. Tú me querías más cuando era niño. Incluso después de que Patrick me traicionó, nunca olvidé tu amabilidad. Hoy es tu cumpleaños y, como tu menor, quiero hacer todo lo posible para hacerte feliz. Pero la pregunta que acabas de hacer es realmente difícil de responder. Hice una pausa, sonreí con gracia y me encontré con la mirada de todos antes de finalmente decir, tía, lo siento, pero regresé esta vez para presentarle a mi novio a mi familia. Me estoy comprometiendo y ya que me has visto crecer, espero que puedas estar allí para ser testigo de mi felicidad. La sala permaneció en silencio. La tía Lee me miró en estado de shock y después de una larga pausa preguntó, ¿Por qué? ¿Por qué no he oído nada de esto? Ella dudó antes de continuar. ¿Qué joven de la familia es tan afortunado? Bajando los ojos respondí, David, el hijo mayor de la familia Su. Escuché una fuerte inhalación de aire y la tía Lee se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Fue la tía de Patrick quien rompió el silencio, sonriendo. Eso sí que es un par bien combinado, una unión perfecta. Sofía es verdaderamente bendecida. Me limité a sonreír sin responder. Patrick me miró, su rostro desprovisto de emoción, pero sus ojos complejos. Después de una larga pausa, ofreció una pequeña sonrisa burlona y dijo, «Felicitaciones». Asentí con gracia y le devolví la sonrisa. «Gracias». Los asuntos relacionados con la familia Lee finalmente llegaron a su fin y la tía Lee dejó de contactarme. Escuché que había vuelto a pasar algún tiempo en el hospital. La última vez que vi a Carolina fue en mi galería. Estaba conversando con Jessica cuando mi asistente me informó que alguien quería comprar una de mis pinturas a un precio alto, pero deseaba hablar conmigo primero. Cuando salí, vi a Carolina parada frente a una de mis obras de arte. A medida que se acercaban los pasos, se volvió para mirarme. Era extraño. Mi percepción de ella siempre había sido la de una persona tímida y torpe, que nunca supo cómo manejarse. Pero cuando estábamos solo nosotros dos, todo ese nerviosismo y ansiedad se desvanecieron, reemplazados por un odio profundamente arraigado. Ella me miró y me preguntó, «Sofía, estás viendo mi caída, ¿no es así?» Me reí. Honestamente, tengo mucho que hacer todos los días y conocer a tanta gente. No tengo tiempo para concentrarme en alguien que nunca me importó realmente. Le respondí con calma, diciendo, «Estás complicando demasiado las cosas». Me miró, luego inesperadamente se cubrió la cara y comenzó a llorar. ¿Te das cuenta de que Patrick tiene la intención de divorciarse de mí? Lo escuché hablar con un abogado de divorcios. Ya no me quiere. No puedo entender por qué. Estás a punto de comprometerte, así que, ¿por qué buscaría divorciarse de mí? ¿Qué hice mal? Mi único error son mis antecedentes. Carezco de la familia y la educación que tú tienes. Todo el mundo piensa que soy una broma y que no pertenezco. Pero ¿cómo es eso mi culpa? Yo también quería ser como tú, venir de una familia distinguida y ser admirado por todos. Pero no nací en una familia así. Disfrutas de una vida mejor simplemente por el lugar donde naciste. Si hubiéramos empezado de igual a igual, no estaría en esta situación humillante. Si estuvieras en mi lugar, terminarías donde estoy ahora. Al final, todo se debe a tu familia. Lloró amargamente, pero afortunadamente, no había nadie más en la galería en ese momento. No quería involucrarme con ella, pero estaba claro que no se iría hasta que terminara de llorar. Me di cuenta de que ella había estado conteniendo estos pensamientos y frustraciones durante mucho tiempo y necesitaba liberarlos en algún lugar, incluso si era para mí. Pensé en lo humilde y ansiosa por complacer que solía ser en la casa de la familia Lee y suspiré. Le dije, «Carolina, te equivocas. Si yo estuviera en tu lugar, no estaría en tu situación actual. Primero, recuerdo que sus calificaciones eran sobresalientes en ese entonces. Si yo fuera tú, no me habría quedado en la casa de la familia Lee después de graduarme de la universidad, dependiendo de ellos para obtener apoyo. Habría aprovechado sus conexiones y recursos para iniciar mi propio negocio. En segundo lugar, mencionas que tu familia es pobre y que no recibiste la misma educación que yo.
Si yo fuera tú, después de casarme con Patrick, habría aprendido la etiqueta social, cómo interactuar con la gente y cómo vestirme adecuadamente. Habría observado más, escuchado más y hablado menos. Pero desafortunadamente, has estado casada con Patrick durante casi 2 años y en comparación con hace 7 años, no he visto ninguna mejora en ti. En tercer lugar, no habría permitido que toda mi familia drenara descarada y descaradamente a la familia Lee. Se supone que tu familia es tu sistema de apoyo, pero en cambio son como parásitos que se aferran a la familia Lee. ¿Cómo puedes esperar que te respeten? No podía explicar por qué estaba interfiriendo o por qué incluso me tomé el tiempo de aconsejar a Carolina. Tal vez fue por la forma en que se había parado nerviosamente en el podio todos esos años atrás, esforzándose tanto por adaptarse a un nuevo entorno y forjar su propio camino a través del aprendizaje y el trabajo duro. Pero al verla ahora, no supe qué decir. Carolina bajó las manos de su rostro. Su rostro lleno de lágrimas se veía claramente. Todavía estaba sollozando, pero era como si una persona que se estaba ahogando hubiera visto un salvavidas. Sus ojos se iluminaron ligeramente cuando preguntó, «Si yo, si sigo tu consejo ahora, ¿todavía hay esperanza?» Realmente se sentía desesperada. Su última pizca de esperanza en la familia Lee dependía por completo del amor de Patrick, y ahora que incluso Patrick quería dejarla, intentar hacer lo que debería haber hecho hace 2 años ya era demasiado tarde. La miré con lástima, pensando que bien podría ser una buena acción para mi propia tranquilidad. Sugerí, mencionaste que Patrick ya está consultando a un abogado de divorcio. Carolina, si yo fuera tú, tomaría la iniciativa de solicitar el divorcio. Tienes un acuerdo prenupcial con Patrick, y si la familia Lee ve que eres sensato y sabe cuándo dar marcha atrás, podrían sentirse culpables y ofrecerte alguna compensación adicional. Ella negó con la cabeza, riendo y llorando simultáneamente, mirándome. No, no, Sofía Jean, todavía hay esperanza para Patrick y para mí. Todavía podemos lograrlo. Después de decir esto, se dio la vuelta y se alejó apresuradamente, probablemente para hacer un último intento por salvar su matrimonio. Jessica salió de detrás de mí y dijo, «Pensé que la despreciabas». Me di la vuelta y le sonreí a Jessica. Nunca la vi como una rival. Me da lástima su situación. Trató a Patrick como la carta de triunfo definitiva para cambiar su destino. Ella aprovechó la oportunidad y se casó con él, pero olvidó que su mayor ventaja debería haber sido invertir constante y continuamente en sí misma. La vida está moldeada por las elecciones continuas que hacemos. Lo que llamamos destino es el resultado de todas las decisiones que hemos tomado a lo largo del tiempo. Carolina le echa la culpa de todo a sus antecedentes, pero se equivoca. Terminó donde está hoy porque en cada encrucijada de la vida tomó las decisiones equivocadas. Más tarde me enteré de que el divorcio de la familia Lee se prolongó porque Carolina se negó a aceptarlo. Se convirtió en un espectáculo ruidoso y vergonzoso, y todos en nuestro círculo lo encontraron divertido en varias ocasiones. Eventualmente, la conmoción disminuyó y la forma en que finalmente se resolvió permaneció desconocida para los forasteros. Un año después, cuando me comprometí, la familia Lee asistió a la celebración. Vi a Patrick con su prometida, la hija de un renombrado director ejecutivo que era dueño de una cadena de pastelerías. Eran una pareja perfecta, ambos provenían de familias prestigiosas. Todos sonreían y felicitaban a Patrick. Permanecieron juntos, compartiendo temas comunes de conversación, y nadie hizo ningún comentario inapropiado que pudiera causar vergüenza. Carolina, que se había casado con un miembro de la alta sociedad solo para convertirse en objeto de burlas, nunca fue mencionada. Desapareció de nuestro círculo social por completo, como si nunca hubiera formado parte de él. Todo era elegante y grácil. Mientras sostenía una copa de champán y observaba a todos bailando en el jardín, mi prometido se acercó, colocó su mano sobre mi hombro y me preguntó tiernamente, «¿En qué estás pensando?». Sonreí y respondí, «Nada,